dar inicio a nuestra clase de hoy del panorama del Antiguo Testamento. Vamos a orar a nuestro Padre para que nos bendiga. Señor y Padre, una vez más nos acercamos a ti confiadamente para rogarte que escuches nuestra oración, nuestro clamor. Inclines tu oído hoy, Señor, y nos enseñas tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Enséñanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, tu palabra. Líbranos de todo error y confusión. Que podamos ver claramente el sentido del texto, la intención de tu Espíritu a través de los autores humanos, Señor. Enséñanos tu palabra, por favor. Ayúdanos a ver claramente el propósito redentor de tus acciones y cómo todo ello apunta a un cumplimiento sublime y glorioso en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos tu asistencia en esta noche. Amén. Hoy vamos a dar entonces continuidad, hermanos, al estudio bíblico del panorama del Antiguo Testamento. Recordando que estas clases son un vistazo general. Es como si fuera que estamos pasando en un avión encima de un lugar y estamos viendo un panorama, para que después nosotros cada uno podamos ir a las Escrituras y tener un contexto general que nos ayude a interpretar mejor la Biblia. Ese es el sentido. O sea, no suple el estudio personal que cada uno debemos de hacer de la Escritura, simplemente nos da un contexto general, un panorama general que nos ayuda a poder tener un marco para poder interpretar cada libro de la Biblia. Esa es la intención de este estudio. Amén, hermanos. Hoy vamos a ver los últimos 3 profetas antes del exilio: Nahum, Habacuc y Sofonías. Estos son los últimos 3 profetas menores antes del exilio. Y básicamente el tema que abordan estos 3 libros es el problema del mal en este mundo. ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Ahí básicamente la respuesta está en la condición del ser humano. O sea, ¿por qué pasa cosas malas? Por la condición del hombre, por la condición caída del hombre. Ahora, ¿qué propósito puede tener Dios en todo esto? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el propósito de Dios en las cosas malas y cómo Dios obra a través de esto y a pesar de esto? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia entonces al problema del mal? Eso es lo que vamos a tratar de responder a través de estos 3 profetas en conjunto, como un todo. Nahum nos asegura que Dios va a juzgar a todo el mundo, personalmente, poderosamente y devastadoramente. Entonces, una respuesta a esto es que al final el mal se va a solucionar en el juicio de Dios. Que Dios al final va a intervenir y que al final Él va a solucionar el mal. Al final. El día del juicio final. No ahora. Luego avanzamos a Habacuc. ¿Qué nos dice el libro de Habacuc? El libro de Habacuc es un diálogo. Ese es el tipo de lenguaje que vamos a encontrar allí. Es un diálogo de ¿quién? Del profeta con Dios. ¿Qué hace Habacuc? Habacuc se queja de la maldad que hay en Judá. Él se queja de la maldad que hay en Judá. Y pareciera ser que Dios está tolerando esa maldad y no hace nada. Y cuando Habacuc le pregunta a Dios y después Dios le responde, diciéndole que es un pueblo mucho más perverso que
Judá iba a venir como un castigo de Dios, entonces él se llena de temor y de terror, porque no era la respuesta que esperaba. Sin embargo, Dios les dice a Habacuc que él debe de confiar en él. Y Habacuc responde con confianza. Y en Habacuc que encontramos esa famosa frase que Pablo utiliza en 3 libros, el 2 de Pablo y uno en el libro de Hebreos, que no es de Pablo, en 3 epístolas del Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona justa vive por la confianza en Dios, no por los sucesos que ocurren. Ese es el sentido en el texto de Habacuc. Que los hijos de Dios, que las personas justificadas por Dios, viven en base a su confianza a Dios y no por las cosas que suceden. El justo por la fe vivirá. Entonces Dios no explica las acciones que van a ocurrir. O sea, no le dice a Habacuc por esto, no, yo le elegí a ellos por eso. No nos da ese tipo de explicaciones. ¿Recuerdan el libro de Job? Dios no nos explica muchas situaciones que pasan, simplemente nos llama a confiar en Él. Y nos dice que Él es confiable por lo que Él es, por ser Dios. Y es el mismo sentido que encontramos en el libro de Habacuc. Habacuc no tiene todas las respuestas. Simplemente dice que aunque la higuera no florezca, con todo yo me voy a alegrar en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a confiar en Dios. Ese con todo me alegraré, con todo yo voy a confiar en Dios, aunque no haya nada, aunque todo sea devastado, aunque esto se llene de muerte, yo voy a seguir confiando en Dios. Y eso es lo que me produce un gozo final. Es la persona de Dios, no las circunstancias. Esa es una de las respuestas entonces que la Biblia nos da acerca del mal. Por la misericordia de Dios, este no es el final de la historia, porque llegamos a Sofonías. ¿Cuál es el tema, hermano, de Sofonías? Es el mismo tema que el profeta Joel. El tema es el día del Señor. Sofonías nos dice que Dios va a juzgar a todo el mundo, a todas las personas. Nadie va a poder escapar de ese día de juicio. Que la verdadera pregunta no es en realidad de por qué le pasan cosas malas a personas buenas, que esa no es la pregunta. Estamos viendo de una perspectiva errada. La pregunta que debemos hacer no es por qué le pasan cosas buenas a personas malas. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo bueno. Porque todos somos malos. Y si todo el mundo verdaderamente va a recibir lo que merece, Dios está en todo su derecho de juzgar a todo el mundo y condenar a todo el mundo. Entonces la pregunta no es por qué cosas malas le pasan a personas buenas, sino por qué cosas buenas les pasan a personas malas. Esa es la pregunta que debe hacernos nuestra teología. ¿Verdad? Pues si interpretamos bien la Biblia, ¿quién dijo no hay ni un solo bueno? Solo Dios. Jesús hizo esa afirmación. Jesucristo mismo hizo esa afirmación que no hay nadie bueno sino solo Dios. Entonces, Dios derrama cosas buenas sobre personas malas incluso en ese día final, porque Dios va a rescatar y a crear un remanente para sí mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dios primero va a cambiar a esas personas. Dios las va a rescatar y las va a cambiar soberanamente y va a crear un pueblo para sí. Entonces el día del Señor siempre implica juicio, pero también salvación. Salvación del remanente de Dios, salvación del pueblo de Dios. Y cuando Dios salva, Dios no solamente salva, sino Dios también cambia. Dios nos hace justos. Dios nos hace justos y cuando nos hace justos comienza a transformar nuestros corazones. Es lo que conocemos, si hablamos en términos teológicos, la doctrina de la santificación. Dios cambia a su pueblo. Entonces ese es el contexto general de la clase.
de lo que vamos a ver hoy. Los tres profetas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Nahum, hablemos de Nahum primero. ¿A quién profetizó Nahum? A Nínive. A Nínive. En el siglo 7 a.C., o sea, por los años 600. Aproximadamente fue 125 años después que el profeta Jonás fue a Nínive. O sea, la siguiente generación, después de esa ciudad en la cual todos procedieron al arrepentimiento, de nuevo se apartaron de Dios y comenzaron otra vez a ser personas crueles, personas perversas, personas que iban y conquistaban otras naciones, otros pueblos y los devastaban. Personas malas, verdaderas. Y esa Asiria era enemiga del pueblo de Dios. Inclusive en este tiempo ya el reino del norte había sido conquistado por Asiria. En el tiempo que Nahum, imagínense hermanos, 100 años después que el reino del norte fue conquistado por Asiria y destruido prácticamente, fueron destruidos, ellos fueron dispersados. No es como Babilonia que le llevó todito así a los israelitas y lo colocó en una ciudad. No, Asiria lo destruyó, lo dispersó, lo mezcló y hizo que se perdieran prácticamente. Esa era la forma en que actuaba Asiria. Ellos actuaban en ese sentido distintos a los caldeos, a los babilonios. Los babilonios los llevaban a sí mismos en un lugar y lo tenían. Los asirios no. Agarraban y lo dispersaban y lo mezclaban en toda la parte del imperio, en todos los lugares del imperio asirio. En ese aspecto eran diferentes a los caldeos. Ahora, 100 años después de que Asiria haya destruido el reino del norte, viene Dios y le da palabra al profeta Nahum. Imagínense, hermano, en ese tiempo Asiria estaba en su apogeo máximo. Asiria era la potencia máxima en ese tiempo. Y Dios envía palabra de juicio para esa nación a través de su profeta. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar con esto? Dios quería mostrar que Él seguía siendo celoso con su pueblo, que Él seguía teniendo un celo, un cuidado, un amor por su pueblo. Dios seguía siendo fiel con su pueblo. Dios sabía que Asiria era enemigo de su pueblo, era un imperio enemigo de su pueblo, una nación enemiga de su pueblo. Tanto es así que en ese tiempo Asiria estaba acechando también al reino del sur. ¿Recuerdan los eventos que nos narran Reyes? El evento de Sennacherib durante el rey Ezequías y toda esa acechanza. Bueno, entonces ellos se sentían amenazados por el reino de Asiria. Y Dios trae esta palabra así, demostrando su celo por su pueblo, demostrando su amor por su pueblo, demostrando su fidelidad hacia su pueblo y de que Él es aún su protector. De que los enemigos de su pueblo son también enemigos de Dios. Ese es el sentido que da el profeta Nahum. Por tanto, ellos no deben de temer. No deben de temer porque aunque Asiria se jacta de ser la más poderosa del mundo, no es más poderosa que Dios. No es más poderosa que Dios. Y ese es el sentido del texto. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo, que ellos no deben de temer, que Dios tiene cuidado de ellos y que Dios va a juzgar a Asiria. Dios va a intervenir personalmente, poderosamente y devastadoramente. El primer punto entonces es desde el capítulo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2.
Y ahí el tema central es justamente que Dios protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir primeramente a través del libro de Nahum? Que Dios proteja a su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. El segundo punto es desde el versículo 12 hasta el versículo 12 del capítulo 2. En realidad el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 2 habla del juicio amenazante de Dios contra sus enemigos. O sea, Dios le dice a Israel todo lo que Él va a hacer con Asiria. Hay una amenaza de juicio. Dios está amenazando, Dios está diciendo lo que va a hacer, Dios está diciendo cómo va a intervenir, Dios está diciendo todo lo que va a hacerle a Asiria. Y de ahí en adelante, desde el versículo 13 del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3, solamente tiene 3 capítulos, habla de la promulgación del juicio. O sea, este juicio se hace público y Dios ya da como un hecho el juicio sobre Asiria. Entonces, esos son los 3 temas en nuestro bosquejo para entender un poco el libro de Nahum. En el primer capítulo, Dios nos muestra cómo va a proteger a su pueblo. Luego nos habla del juicio amenazante y luego nos habla de la promulgación pública de ese juicio. La tercera parte. Vamos a leer entonces, hermanos, versículo 1 al 5 del capítulo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta a todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. Nínive era la capital de Asiria. Entonces esta profecía es acerca del temido enemigo de Judá. Fíjense, hermanos, el lenguaje que tenemos en el texto. Habla de un lenguaje en términos, en los mismos términos que Moisés expresó en el Éxodo. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, Dios está celoso por su pueblo. En el versículo 3 dice, por ejemplo, Él es lento para la ira, pero lleno de justicia. Así es como Moisés lo describió en el monte Sinaí. Versículos 4 y 5 dice que Yahweh cabalga sobre las nubes, seca los mares y los ríos y hace temblar las montañas. Eso es exactamente lo que hizo cuando rescató a su pueblo de Egipto. Lo trajo al Sinaí y luego les dio la conquista de la tierra. Yahweh volverá a salvar tal como lo hizo en aquel entonces. O sea, todas estas descripciones del control de Dios sobre la naturaleza, sobre la creación, habla de su poder soberano. Habla de que Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere en toda la creación, y eso incluye también a las naciones enemigas de Israel, de Judá en este caso. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, las nubes son el polvo de sus pies. Él es el que va adelante de su pueblo. Él es el que pelea la batalla. Esa es la imagen que trae el profeta Nahum. O sea, cuando él cita esas partes del Éxodo, hace recordar cómo Dios los sacó de Egipto, los llevó al Sinaí y luego los introdujo a la tierra prometida, dándole la victoria y la conquista sobre todos sus enemigos. Esa es la imagen que venía a los judíos cuando escuchaban estas palabras. Estos términos traían esas figuras, esa imagen del Éxodo a la mente de los judíos.
y le hacía recordar en aquella intervención divina, del rescate, no solamente del rescate del Éxodo, sino también de la conquista de Canaán. O sea, la victoria completa y total de Dios sobre sus enemigos y cuidando a su pueblo, introduciéndolo a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando conectamos estas expresiones con el Éxodo, cómo le da mucho más sentido al texto. Ahora entendemos todo lo que el profeta, lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo a través del profeta. No solamente que le iba a librar, sino que le iba a dar la victoria y la conquista sobre sus enemigos. Y que Dios iba a ser el que iba a cabalgar sobre las nubes y en la tempestad. Él era Él el que iba a ir. Él era el que iba a actuar. De Jehová es la batalla. ¿Se entiende, hermanos? Nahum también critica a los dioses asirios y denuncia la idolatría pagana de Asiria, de Nínive. Dios muestra aquí que Él es el soberano sobre todo. Asiria solo parece ser poderosa y fuerte, pero en realidad es Dios el que es grande en poder. Eso dice en el versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. No va a dejar que Asiria siga haciendo maldades, siga cometiendo crueldades, sin que Dios los tenga en cuenta, que Dios va a vindicar su justicia, que Dios va a castigar su maldad, que Dios va a juzgar a los enemigos de su pueblo, la maldad de los enemigos de su pueblo. Jehová es bueno, dice el versículo 7, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. De nuevo la palabra clave, confían, conoce a los que en Él confían. En el versículo 8 ya nos habla de la destrucción de Nínive. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Los versículos 9 al 15 del capítulo 1 podemos ver el juicio amenazante de Dios. Vamos a leer, hermanos. Dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas completamente seca. De ti salió el que se imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Fíjense cómo parte del juicio era justamente los ídolos de Nínive. Como Dios estaba juzgando no solamente su maldad, sino también su idolatría. Y estaba juzgando a los dioses falsos. Y parte de las buenas nuevas es el juicio de la maldad. Fíjense, hermanos, en el versículo 15, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Evidentemente, Nahum está citando aquí a Isaías. A Isaías. O sea, el juicio sobre Nínive, esa noticia de juicio iba a ser unas buenas nuevas para Judá. ¿Por qué? Porque Nínive, recuerden, estaba acechando a Judá. Era una acechanza, ellos querían conquistar también Judá, así como conquistaron el reino del norte. Entonces Dios dice que va a intervenir y que va a juzgar su idolatría y su maldad y los va a destruir. Aunque ellos parezcan muchos e invencibles,
Dios va a derrotarlos. Dios va a juzgar a Nínive. Bueno, ¿qué entonces podemos sacar de aquí? De que Dios es celoso y protector de su pueblo. Dios tiene cuidado y Dios protege a su pueblo. Esas son las dos afirmaciones que podemos ver claramente. Dios es fiel a su pueblo y Dios protege a su pueblo. Y eso podemos también aplicar a nosotros hoy en la iglesia. Así como era celoso, así como era fiel y protegía a Judá, Dios también hoy es celoso, es fiel y protege a su iglesia. Bueno, y la ira de Dios está sobre los enemigos de su pueblo. Aunque Dios puede permitir muchas cosas hoy sobre su iglesia, muchas maldades hoy sobre su iglesia. Dios puede permitir maestros falsos, herejías, acechanzas sobre su iglesia. Pero su remanente siempre va a prevalecer. Siempre va a prevalecer un remanente. Siempre Dios va a ser la fortaleza de aquellos que en Él confían. Y Dios siempre va a tener cuidado de ellos. Y va a llegar un día en que Dios va a vindicar a su pueblo en el juicio final. Estos términos utiliza también Pablo en el Nuevo Testamento y todo el Nuevo Testamento en realidad. Pero me viene a la mente aquel pasaje de Tesalonicenses donde dice de que aquellos que afligían a su pueblo van a ser afligidos. Y que en el día del juicio Dios iba a vindicar su justicia. Dios iba a castigar severamente a todos los enemigos de su iglesia. Ese es el principio que podemos traer aquí para nosotros. Dios cuida a su iglesia, hermano. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios la va a cuidar y Dios va a derrotar a sus enemigos. Dios va a castigar severamente a todos aquellos que se levantaron contra su pueblo. Fíjense la palabra de Jesús en Mateo 10, verso 18-31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Este es el mensaje de Nahum. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La iglesia puede ser agobiada por la inmoralidad, los falsos maestros y todo tipo de doctrinas extrañas. Pero la iglesia no estará perdida. El Señor es grande en poder y va a preservar hasta que esté lista para encontrarse con su Señor. En aquel día glorioso. En aquel día del Señor. En aquel día de juicio sobre el mundo. Juicio sobre los paganos. Juicio sobre los dioses falsos. Juicio sobre los enemigos de Dios. Juicio sobre los enemigos de la iglesia. Por eso la iglesia no debe temer. No temáis. Porque yo estoy contigo. Aunque Asiria es grande, dice Dios a través de Nahum, aunque parece invencible, yo voy a aplastar y voy a juzgar su maldad y su idolatría. Ustedes no deben de temer. Yo tengo cuidado de ustedes. Yo soy celoso de ustedes. Yo soy su protector. Yo soy su fortaleza. Porque ustedes confían en mí. El capítulo 2 nos da una imagen de este juicio. En el versículo 11 del capítulo 2, Dios se burla de Nínive. Se burla de Nínive. Nínive era conocido como un león. El león era la imagen de Nínive, por ser una nación fuerte, una nación que devoraba a sus adversarios. Y Dios utiliza esa misma imagen, pero se burla de él. Vamos a leer capítulo 2 para entender lo que estoy diciendo. Versículo 11 dice: ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones?
donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Fíjense, hermanos, lo terrible del versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Esa es una imagen del mismísimo infierno. Que Dios se levante contra ti y se muestre como tu enemigo. Y esté amenazando derramar su ira sobre vos. Esa es el mismísimo infierno, hermano. Dios se va a levantar y se va a burlar de todos sus enemigos en el infierno. Esa imagen también nos habla el Salmo. Se va a burlar de ese tiempo, de la calamidad que va a venir. Y esta es la imagen del juicio que Dios trae sobre Nínive. Es el mismísimo infierno, es Dios levantándose contra la gran ciudad como su enemigo mayor. Y ya presto a derramar su juicio, ya sin una opción de misericordia. Ya se levanta como un enemigo para destrucción total. En el capítulo 3 empieza con una visión de Nínive siendo saqueada. En el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 3, vuelve a burlarse de Nínive. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Fíjense lo que dice en el versículo 5 de nuevo. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Qué terrible palabras, hermanos. Versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? ¿Qué era Tebas? Tebas era una ciudad en Egipto que estaba tremendamente fortificada y utilizaba el río Nilo como una de sus defensas ante las posibles amenazas de invasión. Entonces el mismo río era una defensa porque nadie podía entrar a sus murallas o entrar a sus puertas porque el río era una defensa natural de la ciudad. Y ellos por eso pensaban que eran invencibles, eran inquebrantables, nadie podía conquistar la ciudad de Tebas. Sin embargo, los asirios lo hicieron. Los asirios conquistaron Tebas. Y ahora Dios le vuelve esa hazaña que ellos hicieron hacia ellos. Que por qué ellos confían tanto. Así como Tebas también confiaba demasiado en ellos mismos y fueron conquistadas por los asirios, así ahora ustedes confían demasiado en sus fortalezas, en sus defensas. Ustedes también van a ser derrotados de la misma manera. Asiria también utilizaba el río como una defensa natural y hacía fosas muy profundas alrededor de sus murallas. Eso hacía que sea impenetrable ese día. Y coincidentemente, en la conquista de Nínive por los babilonios, los medos y los escitas, ellos utilizaron el mismo río, desviando el río para que vaya y choque contra la muralla, se llene de esas fosas, y también colaboró que lo hicieron durante una tormenta que hizo que las fosas se llenaran más rápido. Y la fuerza del agua hizo que las murallas empezaran a caer por pedazos, y eso facilitó la conquista de Nínive. O sea, todo lo que Nahum le estaba diciendo se cumplió así tal cual. Así tal cual. El libro termina, hermanos, con una canción fúnebre. Qué terrible.
O sea, ¿cuáles son los últimos dos versículos? Son canciones que se cantaban en los velorios. Son canciones que se cantaban en los velorios en aquel tiempo. Y así termina este libro profético. Ahora imagínense quién iba a llevar este libro a Nínive en ese momento. Recuerden, Nínive en el momento que se escribe Nahum era la ciudad más poderosa del mundo. ¿Quién le iba a decir todas estas cosas a Nínive? ¿Quién iba a ser el valiente? ¿Quién iba a ser el valiente, hermano? Nadie sabe, no se sabe quién llevó. Lo que sí sabemos es que es un documento. Fíjense por el versículo 1. Libro de la visión de Nahum, dice. O sea, era un documento escrito, ¿verdad? Más fácil era enviar, parece, el libro escrito que ir a decirle, ¿verdad? Ya no estaba más Jonás. Ya no estaba más Jonás para enviarle en primera clase a Nínive. No sabemos, ¿verdad? No tenemos datos históricos para saber cómo llegó esta profecía hasta Nínive. Lo que sí sabemos es que está escrita y que de alguna u otra manera habrá llegado. Y sí sabemos que se cumplió todo lo que está escrito. Porque el reino de Asiria cayó así tal cual lo describen aún, ¿verdad? Estando en su apogeo y sintiéndose totalmente segura e indestructible e inalcanzable. Y esa es la aplicación, hermanos, que tenemos que hacernos a nosotros hoy. ¿Te sientes seguro de qué? ¿Te sientes seguro por qué? ¿Cuál es el motivo de tu seguridad? ¿Cuál es la razón de tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué piensas que estás seguro? ¿Por qué piensas que estás bien? Esta historia nos enseña que la vida puede cambiar rápidamente. Una noche Asiria era la potencia mundial. Para el siguiente día fue totalmente arrasada y devastada. Porque Dios dijo, recuerdan que iba a ser saqueada totalmente y se burlaba de Asiria como una prostituta saqueada. Son los términos que utilizó, fuertísimos. Y así mismo fue. Babilonia, los babilonios unidos con los medos y los escitas devastaron la ciudad. Tal es así el punto, hermanos, que en 2000 años esa ciudad quedó perdida. O sea, tal fue su devastación que se perdió en el mapa. La gente ya no supo dónde quedaba Nínive. Era una ciudad perdida, hermano. Imagínense. Imagínense la violencia de la destrucción y la devastación del imperio más poderoso en aquel tiempo. 2000 años quedó perdida esa ciudad. No se supo. Creo que hace poco recién se encontró dónde fue la antigua ciudad de Nínive. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Hoy podemos estar allá arriba, mañana podemos estar abajo. Esa confianza solamente tiene que estar en el Señor. No en cuán altas son nuestras murallas. No en cuán eficaz son nuestros mecanismos de defensa. No en lo que tenemos aquí en la tierra o en lo que somos aquí en la tierra, sino en lo que Dios es. Es allí donde debe de estar nuestra confianza. Fíjense que Dios dice que Él es bueno y es fortaleza de todos aquellos que en Él confían. Esa es la clave. Y esa es la aplicación para nosotros hoy de este libro. Este libro también termina llamativamente con una pregunta. El único otro profeta que termina con otra pregunta es el profeta Jonás. Y esto tiene alguna relación, evidentemente, porque ambos profetizaron a Nínive, a la capital asiria. Uno misericordia y el otro juicio. Bueno, en realidad ambos juicios. Pero cuando Jonás fue a predicar, todavía había una posibilidad de arrepentimiento. Cuando Nahum va a predicar, ya es el mismísimo infierno. Ya es Dios levantándose contra Nínive. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento.
Ya no hay más, solamente ya fue para destrucción. Nahum fue a anunciar la destrucción de Nínive. Se acabó el tiempo de misericordia. Entonces, ¿cómo Dios va a resolver el problema del mal? Esa es la primera respuesta que nos da Nahum. Él va a juzgar el mal. Personalmente, poderosamente y devastadoramente. Va a ser una devastación total. Tanto así que en 2000 años se perdió la ciudad. Esa es la imagen que nos da, hermanos. ¿Alguna pregunta? Respecto a la predicación de Jonás, ellos se arrepintieron, la Biblia dice, habla de un arrepentimiento. O sea, literalmente toda la ciudad se convirtió. Eso es lo que dice la Biblia, toda la ciudad. Literalmente. Nahum aparece 125 años después, o sea, era otra generación. O sea que los padres, bueno, le enseñaron el temor a Jehová a sus hijos. No, Perdieron todo. se perdieron todo, se perdieron todo. Así por la riqueza y la potencia que tenían. Sí, probablemente tampoco nunca también tuvieron comunión en el sentido que bajaban a adorar en el templo, sino que tuvieron una conversión ahí, pero no hubo un discipulado, por así decirlo, ¿verdad? Recuérdense que el discipulado no viene implícito en la regeneración. Una persona puede ser totalmente salva, pero si no es discipulada, no se va a limpiar constantemente. Entonces eso probablemente es lo que pasó con Nínive. Porque no hay así un argumento histórico que decir que los ninivitas bajaban a adorar en el templo. Simplemente que en ese momento se arrepintieron, creyeron y se convirtieron. O sea, fueron salvos, pero hasta ahí. Y la siguiente generación, por supuesto, por eso se perdió. Por eso Dios da el mandamiento en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 6, de enseñar a tus hijos a levantarte, al acostarte y en todo tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después de que Nínive se arrepintió, ellos bajaron para conquistar a Judá? O sea, al reino del norte. Y fueron prácticamente 125 años después, más o menos. Y esta profecía de Nahum viene después ya de la. Después de la destrucción del norte. O sea, que fue reciente la destrucción del norte y ahí él profetiza, ¿verdad? Después de Jonás, creo que fueron unos cuantos años nomás, no fueron ni 100 años. Sí, por ahí nomás, porque Jonás es del siglo 8 también. Y la destrucción del reino del norte fue en el 722. Por ahí Jonás comenzó a profetizar en los primeros años, o sea, por ahí nomás. Fue después de la muerte de Jonás prácticamente. ¿Y el reino del norte fue uno de los primeros que Asiria conquistó o ya venía con. No, ya venía, porque fíjate que él viene de allá, del norte viene, de la Mesopotamia, sí. Él venía hacia abajo. Pastor, el fracaso de Nínive en continuar podría ser también la falta de la palabra, ¿verdad? Porque ellos no tenían la ley o los mandamientos No, de los judíos. no tenían. Podría ser. Podría ser, sí. Ahí también vemos que Nínive fue una ciudad muy malvada, o sea, gente muy malvada que asesinaban, robaban. Cuando Jonás se fue a predicarle, eran personas malvadas. Totalmente, totalmente. Vemos que Dios dio punto que no iba, por más que ellos se arrepintieron del juicio, Dios decía, la paga del pecado, algo que ellos iban a pagar las consecuencias de ellos. Totalmente. La brutalidad de los asirios era terrible. Tanto es así que ellos fueron los que inventaron la crucifixión. El tema de crucificar a las personas. Sí, fueron los asirios los que inventaron ese tipo de tortura cruel. Fueron los asirios. ¿Está? Vamos a seguir entonces con Habacuc. Habacuc profetiza un poco después de Nahum. Al finales del siglo VI. Al finales del siglo VI. Del siglo VII, perdón. Aún estamos entre las caídas de los reinos. El reino del norte ya cayó, pero el reino del sur aún no cayó. ¿Cuándo cayó el reino del sur? Del 586.
antes de Cristo. ¿Cuándo cayó el reino del norte? En el 722. Y en este periodo están estos tres profetas: Nahum, Habacuc y Sofonías. Nahum profetizó a Nínive, aunque era de Judá. Ahora viene Habacuc y Sofonías que profetizan al reino del sur, a Judá. La diferencia entre Habacuc y Nahum es que ahora Asiria no es más una potencia. Ahora ya está surgiendo una nueva potencia, ¿verdad? La potencia de los caldeos. La queja de Habacuc, así como dijimos, es acerca de la maldad de los propios judíos. O sea, Habacuc se estaba quejando de la maldad que había en Judá. Judá era un pueblo violento y anárquico. Y Habacuc pide justicia. Habacuc habla con Dios y le pide a Dios que Él intervenga. ¿Qué es lo que Dios nos muestra a través de este diálogo, hermano? Que Él es soberano sobre todas las acciones de las personas, aún sobre las acciones malas. Él utiliza esas acciones malas para cumplir sus propósitos eternos. Aunque Él no es culpable de esa maldad, Él las utiliza como un medio. Y Él también al final va a juzgar esa maldad. La maldad de los babilonios iba a ser un medio para traer el juicio de Dios. Y después Dios iba a juzgar también a los babilonios por la crueldad con la que actuaron, con la crueldad con la que arrasaron a los otros pueblos. Los caldeos tampoco no eran nenes de pecho, por decirlo así. Dicen los estudiosos, que cuando ellos llevaban a las personas a Babilonia, le ponían tipo un anzuelo de labio a labio, las personas, y se iban caminando así no sé cuántos días, ¿verdad? Desde su tierra conquistada hasta Babilonia. Imagínense, hermanos, enganchado con otra persona, tipo como un anzuelo así de labio a labio. Y así se iban caminando. Era terrible la crueldad. En aquel tiempo la crueldad era utilizada como un arma. ¿Por qué? Porque cuando vos sabías que un ejército cruel venía a querer conquistarte, eso era un terror que jugaba en contra de tu ejército. O sea, vos sabías que si vos no te rendías y si decidías pelear por tu ciudad y caías, todo lo que te esperaba. Entonces, ¿qué hacían algunos pueblos? Se rendían de buena primera y ofrecían tributo. Se declaraban vasallos, pagaban impuestos y servían a ese rey. Ahora, si vos no querías hacer eso, entonces te ibas a la resistencia armada. Y si eras vencido, eras arrasado, porque era como un castigo ejemplar por no someterte. Esa era la manera en que ellos utilizaban, por eso utilizaban esa violencia extrema. Imagínense ahora, hermanos, cuando Habacuc pide para que Dios haga justicia en Judá y Dios le dice que va a enviar a los caldeos. Imagínense, ahora podemos entender un poco del terror que sintió Habacuc. El terror, porque él sabía de la brutalidad de esas personas. Él sabía lo cruel que eran y de la manera en que iba a arrasar con la ciudad. Y más todavía si venían con el favor de Dios. Si venían con el favor de Dios, sabía bien de que Judá no iba a tener ni la más mínima chance de resistir, de que la victoria de los caldeos estaba cantada. Bueno, y Dios iba a utilizar esa maldad con un propósito. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos creer de que Dios puede utilizar esa maldad con un propósito? Mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dijo Habacuc. Mas el justo, aunque le hiera, no florezca. Con todo yo me alegraré en el Señor. El pueblo de Dios debe esperar pacientemente y confiar en Dios y adorarlo aún.
en esa situación. Adorar a Dios aún en la calamidad. Dios ve todas las cosas y en santidad Él controla todo el espacio y el tiempo. ¿Cuál fue la queja de Habacuc? ¿Cómo comienza Habacuc de este libro, hermano? Vamos a ir al principio. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Así comienza, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Así comienza entonces la queja de Habacuc. Él ve mucha violencia en el pueblo de Israel, entre ellos mismos. En realidad el pueblo de Judá, el reino del sur. Hay mucha violencia interna, hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay mucha opresión entre ellos mismos. Sin compasión, sin consideración. Y Habacuc clama a Dios para que Él intervenga y castigue a los violentos y proteja a los justos. Y entonces Dios responde su oración. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios juzgue a través de otra nación. Ese es el tiempo, hasta que Dios juzgue a través de una nación más perversa aún que Judá. Mirad entre las naciones, dice, en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contaré, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En Nahum, entonces Dios consuela a su pueblo con su fuerza para protegerlos. Ahora en Habacuc esa misma fuerza es usada en contra de su pueblo. Ese mismo poder. Sin embargo, Dios todavía tiene el control. Tanto en la protección de su pueblo contra una nación perversa, como en la utilización de una nación perversa en contra de su pueblo. En ambas situaciones totalmente distintas, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo soberano. Dios, aún en esa situación, manda que nosotros confiemos en Él y esperemos en Él. Vamos a leer un poco el versículo 13. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ve a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al justo, al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. ¿Por qué se alegrará y se regocijará? ¿Se dan cuenta ahora la imagen que usa Habacuc? Probablemente habla de los judíos como peces, porque él ya sabía que los caldeos llevaban de esa manera a sus prisioneros, como pescados, atados por anzuelos. Entonces esa es la imagen que trae Habacuc. Era bien conocida la crueldad de los caldeos. Era bien conocida la crueldad de los caldeos. Y fíjese que Habacuc apela a la santidad de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué vas a permitir que este pueblo cruel haga esto a tu pueblo? ¿Por qué vas a hacerlo? Habacuc hace esa pregunta. ¿Acaso Yahweh no es un Dios santo que ama la rectitud y la santidad? ¿Por qué va a permitir esta terrible crueldad? ¿Por qué va a permitir?
¿Y cuál es la respuesta de Dios? Mira, Habacuc, lo que pasa es que... No. ¿Qué le dice? Confía en mí. Confía en mí. No hay explicación. Muchas veces no va a haber explicación. Muchas veces la respuesta es confía en mí. No es como estas falsas profetas y cantantes que dicen que no aceptan un no como respuesta de Dios. No, Dios no te da muchas veces, ni siquiera te dice que no, no te habla. No te explica. El silencio es lo que obtienes. Pero así todo, él lo único que nos dice es que confiemos en Él. Claro que había personas que hacían el bien también, ¿verdad? Ahora no podemos saber si todas las personas que hacían el bien no sufrieron algún tipo de juicio, ¿verdad? Ahí nos vamos a traer esa pregunta, ¿por qué le pasa cosas malas a las personas buenas? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué le pasa cosas buenas a personas malas? Porque en un sentido, todos somos pecadores, ¿verdad? Y el simple hecho de no recibir el juicio de Dios es un acto de gracia. Sabemos que Dios tenía un remanente en su pueblo. Y sabemos que Dios de alguna u otra manera guardó a ese remanente. Ahora no podemos decir que individualmente cada uno de ellos no fue martirizado por los caldeos. ¿Por qué? Porque ni siquiera los apóstoles se salvaron de eso. Los apóstoles fueron casi todos ellos martirizados. Y de maneras crueles también. De maneras crueles, inclusive peor de lo que le hicieron a Jesús. Algunos fueron dados a las bestias, Pedro fue crucificado de cabeza, otros fueron decapitados. Entonces, nuestros ojos no tienen que estar en lo que pasa aquí en esta tierra. Nuestros ojos deben estar puestos en los cielos. Es allá donde Dios va a vindicar su justicia. Acá podemos ver en algún sentido de que le pasan cosas malas a personas buenas, humanamente hablando. Pero en el fondo sabemos de que nadie es bueno. Y que todo lo que sucede es consecuencia del pecado. Y Dios de alguna manera u otra ordena esos eventos para cumplir sus propósitos. Y sus propósitos no están anclados en esta realidad, sino en nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Entonces, por más de que quizá alguna persona justa fue asesinada en aquel tiempo, su alma está con Dios. Su alma está con Él. Y cuando venga nuevo cielo y nueva tierra, Él va a resucitar para estar delante de su Señor para siempre, en un nuevo cielo, en una nueva tierra donde ya no vamos a ver caldeos, ni asirios, ni ningún tipo de maldad. Ni aún la muerte misma ya no va a estar más. Entonces nuestra esperanza está puesta allí. Terrenalmente podemos sufrir las consecuencias del pecado, de estar en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Bueno, no garantiza que por ser cristianos o por ser el remanente o por ser el pueblo de Dios de que cosas malas no nos van a pasar. El mismo Jesucristo es testimonio de eso. Los apóstoles nos dan testimonio de eso. La iglesia primitiva que sembró la libertad que nosotros tenemos ahora con sangre. Nuestra libertad de culto fue sembrada con sangre, la que tenemos hoy. Entonces no podemos saber. Sabemos de que Dios protegió a un remanente, sí. ¿Para qué protegió a ese remanente? Para que ese remanente venga al Cristo. O sea, tenía que haber un descendiente de la casa de David. Y sabemos que ese descendiente, voy a salir un poco en nuestra clase, volvió en el retorno del exilio. ¿Quién fue? Zorobabel. Y el hijo de Zorobabel fue Nehemías. ¿Quién era Zorobabel? ¿Quién era Nehemías? Eran de la casa de David. De su linaje tenía que venir el Mesías. Entonces de esa manera Dios protegía a su remanente para el cumplimiento final de la promesa en Jesucristo. ¿Había un remanente? Sí, había un remanente.
A lo mejor no a todos les llevaban de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Verdad? Ellos estaban en la corte de Nabucodonosor y eran judíos y gozaban de los privilegios del rey. Entonces Dios también obra de algunas maneras. Recuerda cómo José también fue llevado y termina al final en una posición política de influencia. Claro. Por eso tenemos que entender dónde está puesta la promesa. ¿Qué es lo que Dios garantiza? ¿Qué es lo que Dios garantiza? ¿Verdad? Dios no te dice que todo te va a salir bien si sos su hijo. Y los términos del pacto en el Antiguo Testamento eran términos nacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importaba mi obediencia individual si yo como nación estoy rompiendo el pacto. Recuerdan que hablamos de que el rey era un mediador del pacto. Por tanto, sus acciones, quiera o no, terminaban afectando a toda la nación. Esa es la manera en que Dios obró. Dios obra a través de los pactos. Entonces, por causa de la idolatría de Israel como una nación toda, ellos iban a recibir las maldiciones del pacto. Y en las maldiciones del pacto estaba de que un pueblo extranjero iba a venir y llevarte al exilio y esparcir. Ahora, Dios decía que si el pueblo se arrepentía, Él iba a escuchar su voz y lo iba a recoger de nuevo a su remanente. Y eso se cumple en la vuelta del exilio con el rey sirio, con el imperio persa. Sí. Para ayudar un poco a lo que la visión de la hermana, ¿verdad? Porque yo también ya me hice esa pregunta. Y si vos ves cuando Dios trae juicio sobre una nación o una ciudad, es cuando ya la cantidad de justos ya es muy reducida. Cuando Abraham intercede por Sodoma, le dice, si hubiera 10 justos, yo no destruiría. Sí. O sea, el único justo era Lot. O sea, había un justo solo. Y Dios rescata a Lot. O sea, en el tiempo de cuando Dios determinó el juicio sobre el reino del sur, prácticamente la cantidad de justos era muy reducida. Era muy reducida. Tal vez había 10 justos simplemente, ¿verdad? Pero la situación son distintas. ¿Por qué? Porque estamos ahí, en ese ejemplo, estamos bajo pactos distintos. ¿Verdad? Nosotros siempre cuando vemos el juicio de Dios en el antiguo pacto, cuando está bajo la ley mosaica, debemos de entender de que era un pacto nacional y del que el rey de Israel era el representante del pacto. Por tanto, sus acciones afectaban a toda la ciudadanía. Por eso siempre debemos de tener ese contexto de los pactos. O sea, cuando yo voy a interpretar esa sección de la Biblia, yo tengo que tener en cuenta las condiciones del pacto. Por eso siempre dijimos, ¿se recuerdan? Cuando estudiamos los profetas, ¿qué tenemos que hacer? Mirar siempre Deuteronomio 28. Porque los profetas siempre van a apuntar al quebrantamiento de ese pacto. Y van a denunciar el pecado y van a advertir sobre el juicio, llamando a aquellas maldiciones que Dios dio en Deuteronomio 28. Advirtiendo al pueblo que se arrepienta. Recuerden que estamos en Habacuc, hermanos. Desde Isaías Dios venía advirtiendo al reino del sur, por así decirlo. De que va a venir el juicio, de que va a venir el reino del norte, de que van a venir del norte. Y ellos continuaban y continuaban y continuaban y continuaban. Porque Isaías dice, porque como quedamos un remanente, y si no hubiese ese remanente hubiésemos sido como Sodoma, claro. Hubiésemos desaparecido. Entonces el remanente, ¿qué es lo que hace el remanente, Giovanca? Eso es muy buen punto que puso Beto. El remanente hace que Dios nos destruya totalmente a Judá. O sea que si no hubiera remanente, iban a ser exterminados. Iban a ser exterminados. Era lo que ocurrió con el reino del norte. Ellos fueron prácticamente exterminados, se perdió ese reino. ¿Por qué? Porque el remanente ahora quedaba solamente en la casa de David. Porque a través de la casa de David iba a venir el Mesías. Entonces el remanente se fue achicando.
Y quedó solamente el reino del sur. Y fíjese que cuando vuelven del exilio, ¿quién es el único que vuelve? El reino del sur. Zorobabel trayendo la simiente por la cual iban a ser todas las naciones benditas. Y continúa por Nehemías, que era de la casa de Zorobabel. ¿Por qué? Porque de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces yo tengo que conectar los pactos y entender cómo Dios está obrando progresivamente. ¿Verdad? Y cuando hablamos de Israel, hablamos siempre de una nación en la cual el rey es el mediador del pacto. Y el remanente Dios tiene un remanente, y en base a ese remanente Él no destruye completamente. Porque hay un remanente aún. Hay un remanente aún. Entonces de esa manera en que Dios protege de alguna manera a esos justos. A esos justos. ¿Se entiende? Tenemos que entender toda la luz de los pactos. A la luz de los pactos. ¿Podemos continuar? ¿Queda claro, hermanos, eso? ¿Queda claro? Es importante que unamos todo lo que ya vinimos hablando para entender cómo Dios obra. Bueno, la respuesta de Yahweh, ¿cuál era? Sé paciente y confía. Sé paciente y confía. Esa es la respuesta del Señor. ¿Por qué hay que ser paciente y confiar? Porque aunque los caldeos son perversos, Dios también va a juzgar a los caldeos. Y eso habla también en el capítulo 2. Él va a juzgar a los caldeos. ¿Por qué va a juzgar a los caldeos? Porque ellos destruyeron la creación de Dios, la vida humana. Lo va a juzgar por su crueldad y lo va a juzgar por su idolatría. Y este es el sentido de todo el juicio que Dios va a traer sobre Babilonia. Un segundo punto a considerar está en el versículo 4. ¿Qué nos dice en el versículo 4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y fíjense qué interesante contraste. ¿Qué es lo que Dios contrasta con el orgullo? Al del versículo. Miramos el versículo. La fe. Dios contrasta el orgullo con la fe. ¿Qué es lo que provoca que nosotros no confiemos en Dios? El orgullo. El orgullo humano. Aquel que piensa que es algo todavía. Es a esa persona a la que le cuesta confiar. Y es el contraste que ponen acá. Marquen ese versículo. Versículo 4, capítulo 2, Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más, o sea, está el orgulloso, pero más el justo por la fe vivirá. Pablo utiliza muchísimo este versículo, haciendo énfasis al justo en Romanos, énfasis a la fe en Gálatas y énfasis a la vida en Hebreos, que en realidad no es de Pablo, era en el Nuevo Testamento. En esos tres versículos utiliza con diferente énfasis Habacuc 2, 4. Tercero, el versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué debemos de confiar? Porque Dios va a glorificarse en todo lo que haga. Dios se va a dar a conocer en todo lo que haga. Aún en su juicio, aún en su ira, Él se revela. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo soy el que tengo el control. Y yo castigo. Yo traigo esta calamidad. Habacuc iba a saber que todo eso iba a venir de Dios. Y ese era un motivo para confiar en Él. ¿Por qué? Porque sabe de que Él es el que tiene el control y Él va a darse a conocer a través de ese juicio, a través de ese obrar. El último punto a considerar en por qué debemos de confiar está en el versículo 20. Dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra.
Él es el soberano. ¿Quién puede decirle a Dios por qué hace esto? ¿O por qué hace aquello? ¿O por qué no hace de esta manera? ¿O por qué no hace de otra manera? Dios es el que gobierna y hace como le place a las naciones de la tierra. ¿Acaso esa no fue la respuesta que le dio al orgulloso Nabucodonosor? Él hace como le place y las naciones de la tierra comparadas con él son nada. Son nada, son como polvo. Son nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios da? Que podemos confiar en Él, que Él tiene el control, y que Él usa todo al final para sus propósitos externos, que hay suficiente evidencia en sus acciones que nos revelan su carácter, que hace que nosotros podamos confiar en Él. Él no nos da explicaciones, o sea, ¿por qué Él le envió a los babilonios y por qué no le envió a los egipcios? No da esa explicación. Lo que Dios hace es se revela a través de sus acciones, a través de su ira también, a través de su juicio también. Y esa revelación que Dios nos trae es suficiente evidencia para que nosotros confiemos en Él. Esa es la conclusión que sacamos de Job y esa es la conclusión que sacamos de Habacuc. ¿Recuerda la respuesta en Job? No le respondió, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Le dice. ¿Dónde estabas tú cuando creé esto, esto y esto? ¿Dónde estabas tú cuando esto y esto? ¿Qué hace? Lo lleva a la creación para que Dios vea el carácter de Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento, la obra de tus manos. Entonces Dios hace de que Job medite en la creación para que el carácter de Dios le sea revelado y que esa evidencia sea suficiente para que él confíe en Dios, en lo que Dios es. Y eso es lo mismo que ocurre con Habacuc. Aún en ese despliegue de juicio, en ese derramamiento de ira, Dios revela su gloria. Dios revela su soberanía, su control. Y Dios le dice, no te vayas a preocupar, los babilonios también van a ser juzgados por su crueldad y por su idolatría. Yo no voy a dejar pasar esto. Ellos también van a tener que comparecer delante de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Mientras atravesamos por situaciones y que lastimosamente muchas veces son nuestros pecados los que traen consecuencias. Y muchas otras veces a lo mejor van a ser los pecados de otros que nos traen consecuencias. Porque así es el pecado. Daña todo lo que toca, trae destrucción, trae muerte y nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Venezuela ahora mismo. Sí. Esa situación le afecta a los cristianos o no cristianos. Entonces, ¿qué tiene que hacer los cristianos? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Hay muchos pastores que están diciendo, eso como Josué Barrios, uno de los pastores, constantemente veo que está publicando cómo es la lucha diaria ahí. La persona no se puede congregar más, la escasez de alimentos, porque como le anima a la gente que siga confiando en Dios. Son situaciones terribles que estamos pasando. Totalmente. Así mismo. Y es esta misma aplicación que encontramos en Habacuc. Tenemos que confiar en Dios por lo que Él es, no por nuestras situaciones. O sea, eso ya dije alguna vez, pero lo que tenemos que entender es que este mundo no nos va a poder dar nada, no podemos tener nosotros esperanza en este mundo. Porque este mundo está caído y bajo la maldición de Dios. Este mundo ya no va a responder con justicia. En este mundo ya no va a haber justicia. Dios te promete su justicia cuando Él venga y dé el pago a cada uno. Ahí va a ser la vindicación. Pero hoy no podemos esperar encontrar satisfacción o justicia o decencia o esperar sí o sí bondad de esta creación. A lo mejor aún vamos a ver destello de esas cosas. Pero ya no va a ser más axiomático. Ya no vamos a ser un principio como Proverbios, que te dice que a los justos sí o sí le va a ir bien, a los malos sí o sí le va a ir mal. Eso iba a ser así si no estábamos bajo la caída. Pero bajo la caída todo se tergiversó, todo se corrompió, todo se distorsionó. No se perdió totalmente, aún vemos destellos
de la justicia de Dios en los hombres caídos, destellos de bondad en algunas personas, pero está distorsionada, está corrompida. Entonces nuestra esperanza, por eso dice que nuestra esperanza no debe de estar en este mundo, que no tenemos que hacernos tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra los ladrones hurtan, las cosas se corrompen, las cosas se pierden. No hay garantía. Hoy puedes tener, mañana no. Hoy puede ser, mañana no. Hoy puede ser Asiria, mañana puede estar derrocada. La muerte de Cristo cambió también esa perspectiva de la fe. Porque si el Hijo de Dios sufrió la cruz, Claro, o sea, si mi sufrimiento va a dar gloria a Dios, que yo sufra. O sea, eso trasciende ya, o sea, el pacto, el nuevo pacto trascendió eso, el tema del sufrimiento de los justos. Porque antes del antiguo pacto nosotros no sabíamos, ¿verdad? Claro. El Mesías iba a morir, o sea, teníamos una idea, ¿verdad? Pero después del nuevo pacto ya trasciende el sufrimiento. O sea, totalmente. como dice Pablo, la vida y la muerte son nuestras. O sea, es parte, ¿verdad? Las cosas son ya solamente, las bendiciones son espirituales. O sea, estamos más allá de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Esa es la imagen. Por tanto, en todo, inclusive en nuestra muerte, glorificamos a Dios. En nuestro sufrimiento glorificamos a Dios. Así como dijo esto. El testimonio de Cristo es el aval. Capítulo final de Habacuc. Justamente la respuesta de Habacuc es una alabanza de confianza a Dios por su sabiduría, por su salvación y una confianza en su soberanía. Fíjense, hermanos, o sea, alabar a Dios por su sabiduría cuando estamos sufriendo es un acto de fe. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Quién alaba en el sufrimiento a Dios porque es sabio? ¿Quién alaba a Dios en su sufrimiento por su sabiduría? ¿Quién se acuerda de su sabiduría en ese momento? Cuando vos estás sufriendo, y a lo mejor estás sufriendo injusticia por causa de terceros, y alaba a Dios por su sabiduría. Ahora tenemos que entender eso, que sus caminos son más altos que los nuestros y que no vamos a entender todo lo que nos sucede. Pero sí podemos alabarlo porque Él es sabio, aun cuando no entendemos lo que Él hace. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrados, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Del jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Hace un canto de alabanza, no escondiendo sus sentimientos, no escondiendo la lucha interna que tenía Habacuc por los terrores que le invadían. Sin embargo, así como el salmista, en esa dinámica de la batalla espiritual en la oración, él es tremendamente honesto con Dios en cuanto a sus sentimientos, pero aplica la teología a esos sentimientos. Afirma la teología, hace declaraciones teológicas, declaraciones del carácter de Dios, de quién es Dios, quién Dios es y cómo Él es, para redirigir sus sentimientos y sus pensamientos, para poder resistir en ese tiempo. Entonces, esa es la dinámica que tenemos que hacer también cuando estamos en estas situaciones. De esa manera no podemos esconder nuestros sentimientos. O sea, va a haber momentos que vamos a estar angustiados, que vamos a estar deprimidos, que vamos a tener miedo, que vamos a estar tristes. Somos seres humanos y pasamos por esas situaciones psicológicas.
No podemos, no somos Robocop o algo más contemporáneo, no somos Thanos, para ser un poco más contemporáneos. No, hermano, tenemos sentimientos y luchamos con nuestras debilidades y con nuestros temores y con las circunstancias. Sin embargo, tenemos a un Dios que está por sobre encima de todas esas circunstancias. ¿Verdad, hermanos? Y tenemos que predicarnos esa verdad a nuestros corazones en esos momentos. Decirnos a nosotros mismos el Evangelio y la palabra de Dios. Recordarnos quién es Dios y cómo es Él. Para que podamos atravesar esos momentos difíciles. Es claro también que la esperanza del cristiano está en la segunda venida de Cristo. Y eso también es una esperanza que nos santifica, dice el apóstol Juan. O sea, un buen punto es también recordar esa verdad siempre. Para que en esta vida vamos a encontrar aflicción. Pero Cristo ya venció. Y cuando Él venga, esa victoria se va a consumar. Cuando Él venga, Él va a vindicar a su pueblo, va a vindicar su justicia, va a traer la paz, va a terminar el sufrimiento, va a terminar la maldad. Entonces eso es como que te da esperanza otra vez para continuar. Sabiendo de que hay un día en que Dios pagará, en que Dios va a vengar a los suyos, en que Dios se va a levantar y va a vindicar su justicia y a su pueblo. Y en ese sentido Habacuc también se alegró, porque recuerdan que Dios le reveló que Él iba a vengar, que Él iba a juzgar a los babilonios por su maldad, que Dios iba a juzgar. ¿Alguna pregunta sobre Habacuc? Continuamos. Sofonías. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaron sofonía en su devocional? ¿Cuándo fue, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron sofonías? Algunos a lo mejor ni saben que existe ese profeta en sus Biblias. Probablemente hay algunos que jamás se encontraron con ese profeta. El profeta Sofonías. Bueno, Sofonías es contemporáneo de Habacuc y predicó un tiempito antes de Habacuc incluso. Ambos profetizaron lo mismo prácticamente. Ambos también profetizaron el juicio de Judá por intermedio de Babilonia y el mismo juicio de Babilonia. Solamente que lo hicieron de maneras diferentes. Habacuc estaba molesto por decirlo así, se quejaba por la manera en que Dios iba a traer juicio a Judá, utilizando a Babilonia. Sofonías es más práctico, por así decirlo. Él no se complicó tanto. Él simplemente dijo, muchachos, la paciencia de Dios se acabó, el juicio está a la vista. El juicio está a las puertas. O sea, él no entró en muchos detalles ni empezó a quejarse en la manera, él simplemente anunció que está determinado, el juicio está a las puertas, el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Esa es la diferencia. ¿Cuál era el tema de Sofonía? Dijimos, el día del Señor. Igual que Joel. Esta afirmación tenía un contexto cultural en aquel tiempo. Los reyes utilizaban esa frase, el día del rey. Por ejemplo, el día de Nabucodonosor, o el día de Sennacherib, o el día de tal rey. Y en los escritos estaba generalmente ese tipo de afirmaciones. ¿Y qué era lo que decía? ¿Qué era el día del rey? Era una metáfora, una exageración en el escrito para traer gloria al rey. Ellos decían el día del rey, en realidad
el Día del Rey podía ser una batalla de muchos años inclusive, en donde narraban la victoria del imperio sobre un pueblo o sobre otra nación y la conquista total. Entonces, cuando en esas naciones orientales en aquel tiempo se utilizaba esa frase, el Día del Rey, era una afirmación de la victoria de ese rey sobre sus enemigos, incluyendo la conquista total de sus enemigos. Y ese mismo término es el que utilizan los profetas. O sea, cuando los profetas utilizan el Día del Señor, es el día en el que el Señor va a derrotar totalmente a sus enemigos y los va a conquistar totalmente. Tenía un aspecto cultural ese término en aquel tiempo. Y ese mismo término utilizaron los profetas y lo aplicaron al Señor, a Yahweh. Teniendo este contexto, entonces podemos entender un poco más sobre la frase del día del Señor o el día de Jehová. Ese día será un día terrible en la historia de la humanidad, porque Dios va a traer su juicio y va a ejecutar contra todos sus enemigos, contra todos aquellos que le dieron la espalda adorando dioses falsos. Pero incluso también en ese día de juicio, sabemos nosotros, ¿qué incluye el día del Señor, hermanos? Siempre decimos dos cosas, juicio y salvación de su remanente. O sea, en medio de esa calamidad, Dios va a salvar. Dios trae juicio y Dios salva. Lo mismo que en la cruz. En la cruz que hizo Dios, trajo juicio, ¿verdad? Derramó su ira sobre Cristo a causa de los pecados, pero también trajo salvación de los suyos. Y Dios siempre obra en esa dinámica del día del Señor, trayendo juicio y salvando a su pueblo. En Pentecostés también vimos que era una aplicación escatológica al día del Señor, porque Pedro aplica, aparte de Joel, al derramamiento del Espíritu Santo. Verán que las jóvenes profetizarán y el don de lenguas, trayendo como un juicio para Israel. Era un juicio de Dios sobre Israel. Era diciendo a Dios, ¿recuerdan las palabras de Oseas? De que ahora la que no es mi pueblo va a ser mi pueblo, y la que era mi pueblo ya no es más mi pueblo. Entonces era un juicio del derramamiento del Espíritu Santo. El don de lenguas, de lenguajes, de idiomas, era un juicio para Israel. Era una manifestación del juicio de Dios. Diciendo de que ahora la que era su pueblo ya no es su pueblo. Ahora se extiende a la iglesia, a judíos y gentiles. Hay siempre un remanente, sin embargo. Bueno, dijimos entonces que el día del Señor es el tema principal del libro de Sofonías. El primer capítulo se enfoca en el día del Señor sobre Judá. Sobre Judá. Y la siguiente sección, capítulo 2 hasta el versículo 7 del capítulo 3, es el día del Señor sobre todas las naciones. Versículo 8 del capítulo 3 hasta el final es la salvación del remanente. Ese es nuestro bosquejo entonces. Primero, capítulo 1, el día del Señor sobre Judá. Sofonías está profetizando el juicio de Dios sobre Judá. Juicio que iba a ser traído por manos de Babilonia. Luego también dice que el día del Señor va a venir sobre todas las naciones, incluyendo Babilonia. O sea, Dios no solamente iba a juzgar a su pueblo, sino que también iba a juzgar a todas las naciones. Y cuando eso ocurra, Él iba a salvar a un remanente para sí mismo, su verdadero pueblo, aquellos que confían en Dios, aquellos que se arrepintieron de sus pecados, aquellos que fueron cambiados por el mismo Dios. ¿Cuáles son los términos de la salvación del remanente? ¿Cuáles son los términos que vemos en el Antiguo Testamento del Nuevo Pacto? En que en aquel día Él iba a derramar su espíritu, iba a cambiar sus corazones de piedra por uno de carne. ¿Verdad? Eso nos dice Ezequiel.
y iba a poner su ley en sus corazones, y iban a hacer que anden en sus caminos. Entonces, la salvación de aquel remanente incluye también transformación de ese remanente. Hay un cambio que Dios hace en su pueblo, hace que su pueblo le obedezca de todo corazón, porque ahora tienen corazón para hacerlo. Estamos conectando simplemente, hermanos, todas las afirmaciones de Dios con la salvación del remanente. Vamos a ver primero el juicio de Dios sobre su pueblo. Versículo 2 y 3 de Sofonías. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ese es el día del Señor. Fíjense, los términos son muy parecidos a Génesis 6. A las palabras del diluvio. Para aquel juicio terrible que trajo Dios. Esa va a ser la devastación del día del Señor. Va a ser una devastación similar a la del diluvio. Todo va a ser destruido, hermano. Va a ser, como nos dijo Nahum, personal, poderoso y devastador. Dios va a traer ese juicio. Él mismo va a venir. Recuerden que esperamos la segunda venida ¿de quién? De Dios en la persona de Jesús. Pero Él ya no va a venir más como siervo sufriente. Él va a venir como Rey de gloria. Y se va a sentar en su trono y va a juzgar a las naciones. Va a separar a las cabras de las ovejas. Y va a derramar su ira sobre todos sus enemigos. Ese es el día del Señor. Y los términos que utilizan los profetas son parecidos al del diluvio. O sea, de esa magnitud va a ser. Fíjense que en el versículo 12 nos dice la actitud de los judíos. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Dios? No pasa nada. Abunda la gracia. Abunda la gracia. Somos libres. Tenemos libertad para hacer lo que queremos. Tenemos libertad para vivir como queremos. No va a pasar nada. No va a traer nada a Dios. No pasa nada. Comerán y beberán. Dice, y se darán en casamiento en aquel día. Así como fue en el diluvio. Estarán saciados de su orgullo, por tanto no van a confiar en el Señor. Sin embargo, siempre hay una esperanza. Capítulo 2, versículo 3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás seréis guardados. Luego el capítulo 2 dirige su atención al resto de las naciones. Para los enemigos de Dios no hay llamado al arrepentimiento ni a la oferta de la misericordia. Esa es la diferencia. Fíjense que Dios profetiza el día del Señor sobre Judá, pero le da esperanza. El versículo que acabamos de leer da esperanza. ¿Por qué? Porque hay un remanente en medio de su pueblo. Hay personas que van a ser salvas de la ira de Dios, de ese día en que Dios va a juzgar a todas las naciones. Sin embargo, cuando viene el juicio del día del Señor,
sobre sus enemigos, ya no hay un llamado al arrepentimiento. Ya es el infierno directamente. Ya es Dios levantándose, así como nos dijo Nahum, contra ellos. Sin oportunidad de arrepentimiento. Y esa es la gran diferencia, hermano. Esa es la gran diferencia. Y eso debe hacernos pensar lo terrible que va a ser ese día. Y cómo no debemos de jugar a la iglesia o jugar a ser cristianos. No podemos decir como decían los judíos, no, Jehová ni bien ni mal hará. Vivamos como queremos. No, hermano, eso es un engaño demoníaco. Terrible es. Lo más terrible, o sea, el castigo más terrible son para aquellas personas que piensan que son cristianos. Y que tuvieron el evangelio ahí enfrente de sus manos y no hicieron nada con ese mensaje. No aplicaron jamás a su corazón. Se volvieron como los fariseos, viviendo de la apariencia. Y la palabra nunca habla a su corazón, siempre habla, pero a otras personas. No, hermano, no podemos despreciar la gracia de esa manera. Hoy es día de salvación. Hoy Dios dice, fíjense cuál es la diferencia. Voy a leer otra vez. ¿Cuál es el llamado que hacen aquel día? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y eso no le está diciendo a personas incrédulas. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a su pueblo. A su pueblo, buscad, tenemos que estar buscando. Sproul decía que la verdadera búsqueda de Dios comienza cuando somos regenerados. Porque antes de eso nadie quiere a Dios y nadie busca a Dios. O sea que el cristiano es el que se pasa buscándole a Dios toda su vida. Para conocerle cada vez más. Es una búsqueda incesante. El que no fue regenerado no le busca a Dios, no quiere saber nada, huye, como Adán y Eva. Huyen de Dios, se esconden de Dios, no le buscan a Dios. Debemos de buscarle hoy. Si antes somos cristianos, vamos a buscarle a Dios diariamente. Diariamente. No debemos, hermanos, despreciar las advertencias de Dios. Así como tomamos muy en serio sus promesas, también tenemos que tomar muy en serio sus advertencias, porque por algo están ahí. Por algo están en la Biblia. Y muchas advertencias van dirigidas a su pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de su pueblo hay personas que no son cristianas. Y hablo dentro de su pueblo de una manera visible. O sea, aquí dentro de la iglesia y de todas las iglesias del mundo hay personas que no han nacido de nuevo aún. Hay personas que aún no han sido justificadas. A lo mejor van a nacer durante el tiempo. Por eso nunca debemos de relajarnos. Y debemos estar examinándonos constantemente si verdaderamente Cristo habita en nosotros. Y una manera de hacerlo es buscar constantemente la santidad y la justicia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a leer un poco el versículo 8 del capítulo 3 para ir cerrando. Dice, hablando de la salvación del remanente, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida la tierra. Sé paciente, espera ese día. Y versículo 9 dice, en aquel tiempo, en ese tiempo terrible, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Vean, hermanos, cuál es la intervención salvífica de Dios. ¿De dónde viene la salvación? La salvación viene de Jehová.
Él es el que va a devolver la pureza de labios en los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces esa salvación implica transformación. Dios cambia a ese remanente. No es que Dios te salva y te deja así como estás. No, Dios no hace eso. Y eso podemos aplicar hoy. Cuando yo digo que soy salvo, que soy cristiano, va a haber un cambio en mi vida. Va a haber una transformación, porque Dios obra de esa manera. Dios ahora devuelve la pureza de labios a su remanente, para que ellos puedan invocarle. Dios obra santidad en su pueblo, eso es lo que significa. En términos así más directos, podemos decir, no puedes considerarte justificado delante de Dios si no estás experimentando la santificación. Es así de sencillo. Si dice que Dios te ha justificado, debes de experimentar la santificación en tu vida. Debe de haber esa, porque esos dos temas de la salvación, ¿no? Esos dos pasos de la salvación, por decirlo así, son inseparables. Son distintos, pero son inseparables. Donde hay justificación, ocurre la santificación. Y si no hay santificación, es porque no hubo justificación. Porque Dios hace eso. Y fíjense que estamos viendo este principio, hermanos, en el Antiguo Testamento. No es que Dios va a salvarnos más a ese remanente, Dios va a cambiar a ese remanente. Lo salva así y lo transforma también. Le da pureza de labios. Otro punto que podemos ver aquí, en el versículo 10, vamos a leer un poco. Versículo 10 del capítulo 3. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿Qué me está diciendo aquí? Que va a haber pueblo de todas las naciones. No solamente israelitas, de todas las naciones. Yo devolveré a los pueblos, dice, pureza de labios. Y aún después de allá, detrás de Etiopía, van a venir a suplicarme, a invocar mi nombre. En el Antiguo Testamento ya vemos el principio que el pueblo de Dios está compuesto por judíos y gentiles. El pueblo escatológico de Dios. Pablo nos dice que la iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo. Les pregunto, ¿antes de la fundación del mundo había israelitas y gentiles? No, ¿verdad? Entonces siempre fue así, desde la eternidad pasada. Dios tiene un pueblo, todos descendemos de un solo linaje, dice Pablo en Hechos. Todos descendemos de un hombre y de una mujer, Adán y Eva. Y de ahí Dios crea su pueblo, de esa simiente. En el versículo 17 dice, Jehová se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No hay ya más castigo para el pueblo de Dios. No hay más enemigos, no hay más miedo, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más muerte, no hay más juicio. El pueblo de Dios está en su casa. Aquel lugar que fue expulsado en Génesis 3. Vuelve a estar en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, en la presencia de Dios, bajo su bendición, eternamente y para siempre. Ese es el día que todos anhelamos. Así que, a pesar de todos los problemas que podemos tener, debemos de regocijarnos y alegrarnos, porque el mayor problema de todos los problemas ya está solucionado gracias a Jesucristo. ¿Cuál era el mayor problema de Dios? Que un día iba a venir el día del Señor. Y nosotros vamos a comparecer ese día. Y si ese día, si llegábamos a ese día sin la sangre del Cordero rociada sobre nosotros, terrible iba a ser nuestra destrucción.
Jehová se iba a levantar en contra de nosotros, personalmente, poderosamente y devastadoramente. Pero ahora, gracias a Jesús, ese problema está solucionado. Y por eso podemos alegrarnos, hermanos. Ese es el motivo por el cual podemos regocijarnos aunque la higuera no florezca. Y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Además, Él nos dice que en aquel día Él va a juzgar toda la maldad que vemos hoy. Toda la injusticia, nada va a ser pasado por alto. Dios vengará, suya es la venganza, dice el Señor. No debemos de temer, por tanto, lo que a aquel que no puede destruir ni el cuerpo ni el alma, como dice Jesús. Tenemos que tener miedo. Debemos de temer más bien a Dios, que Él sí puede destruir nuestra alma en el infierno para siempre. A Él sí debemos de temer. Y solamente a Él. Confiemos en Dios, confiemos en su santidad, confiemos en su salvación, confiemos en su justicia, esperemos en Él hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Oremos. Padre,